Bienvenidos a la Iglesia de Unión de Balboa. Estamos contentos de compartir este día con ustedes. Les invitamos a encender una vela y a orar por sus peticiones especiales. Well, en la parte en inglés no lo vamos a hacer. ¿Sí? Welcome to Balboa Union Church. This morning, we are glad to all of you are here with us today. We invite you to light a candle for your prayers and concern as you join us this morning. Permite que la luz de Cristo entre en tu corazón. Allow the light of Christ to enter your heart. Oración de apertura. Vamos a hacer la oración de apertura. Vamos a orar. Ok. Vamos a inclinar nuestro rostro donde esté y lo hacemos por respeto y al Señor. Señor, muchas gracias porque permites el día de hoy reconocer de que nos has dado vida. Muchos hoy no se han levantado y no han tenido la misericordia tuya, pero tú has sido misericordioso con nosotros y las misericordias tuyas son nuevas cada día, dice tu palabra, y son nuevas. Gracias por los que estamos reunidos en este lugar para darte la honra y la gloria. Espera que todo lo que hagamos aquí, los cánticos, las oraciones, la palabra tuya, los testimonios, la lectura de todo, Señor, sea para la honra y gloria tuya. Y también te entregamos nuestra reunión anual para que sea para la honra y gloria tuya. Te entregamos este culto. La honra y la gloria sea para ti. Todo lo que hagamos nos bendiga y que también te bendigamos a ti en todo sentido. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con la lectura del Salmo 111. Si Colombia nos puede ayudar a leer la parte en inglés y un voluntario que quiera leer la parte en español. Okay. We're going to start from the top. ¿La pondrías en la pantalla? Sí. Deme un segundo. Ok, yo leo la parte en español. Ok. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que la quieren. Gloria y hermosura de su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, pero siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles todos sus mandamientos. Fieles son todos sus mandamientos, perdón. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Amén. Amen. Psalm 111. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart in the company of the upright in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of honor and majesty is his work, and his righteousness endures forever. He has gained renown by his wonderful deeds. The Lord is gracious and merciful. He provides food for those who fear him. He is ever mindful of his covenant. He has shown his people the power of his works in giving them the heritage of the nations. The works
of his hands are faithful and just. All his precepts are trustworthy. They are established forever and ever, to be performed with the fullness and uprightness. He sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Thanks be to God. Amen. Amén. 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 Bienvenido, Rogelio. Ok, ahora vamos a hacer el llamado a la oración Amen. Hey, Ronaldo's here? y alabemos a Dios juntos, Hey, well, en compañía del pueblo de Dios. Demos gracias al Señor, nuestro Creador. Grandes y hermosas son las obras de Dios, llenas de su gloria y majestad. Nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Nuestro Dios es misericordioso y perdona nuestras fallas. Nuestro Dios es fiel y digno de confianza. Nuestro Dios es justo y bueno. Por esto y más, ven, adoremos juntos al Creador. La alabanza de Dios durará para siempre. our God. Come and praise God together in the company of God's people. Let us give thanks to the Lord our Creator. Great and beautiful are the works of God, full of glory and majesty. Our God is gracious and compassionate. Our God is merciful and forgiving. Our God is faithful and trustworthy. Our God is just and good. So come, let's worship God together. God's praise will last forever. Amen. Amén. Amén. Dice que la alabanza de Dios durará por siempre. Ahora vamos a tener nuestra oración por nuestra comunidad. Pray for our community. Vamos a pedirle a Gabriela que por favor ore en inglés y al... Mejor en español, pastor. ¿Está bien? Sí, no, Ok, no vamos a veo. leer lo que está acá. Sí, sí, exacto. Y Jeremías la 29:7. por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envíe el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Ok, ahí mismo ora por los enfermos, por favor. Como dice Jeremías, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Ora, por favor, mi hermano. ¿Ok? Le pedimos al Señor que por favor interceda siempre en esta ciudad y a todos los que viven en ella, para que la prosperidad, la paz y más que todo la salud siempre esté del lado nuestro y que podamos, haciendo todas estas cosas juntos, de estar con el Señor, podamos también tener la fuerza para poder enfrentar todo siempre con la voluntad y la salud que Él nos puede proporcionar a través de la oración y creer en Él. Amén. Muy bien. Ahora vamos a leerlo en inglés y por favor, Betty, ora en inglés. Vamos a leerlo en inglés, por favor, Jeremías, y después Betty ora en inglés. Praise for the community, perdón. And work for the peace and prosperity of the city where I sent you into exile. Pray to the Lord for it, for its welfare, and determine your welfare. Jeremiah 29:7. Betty. Eternal God, we come before you this morning. We put all our burdens, Lord, in your presence. We know, Lord, that you are a good God and you will do whatever we need. Lord, we pray for those that sick, those that are on their sick bed, Lord, we beg you. We ask you, Lord, to come and touch their bodies
and made them whole. Lord, those who have lost their loved ones, I beg you, Lord, that you will comfort them and teach them that you are God and you will do whatever is best for us. Lord, all this I ask in your name. Amen. Amen. Amén. Amén. Ahora, por favor, le voy a pedir en este momento a Héctor que pueda buscar el Evangelio según San Marcos, It's 12 of us now. Last week. capítulo 1, versículos 21 al 28, por favor. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. ¿Lo tienes ahí, por favor, hermano Mitchell? Para leerlo todos juntos. Por favor, Héctor, podemos leer la palabra. El Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Déjalo ahí, Mitchell, por favor. Vamos a orar y vamos a usar. Mitchell, deja el texto ahí para que todos podamos ver la palabra de Dios y ir trabajándola uno por uno. Versículo 21, ¿no? Vamos a orar. Pon el versículo 21. Señor, muchas gracias por tu palabra leída. Permite que podamos reflexionar. No vamos a tocar todos los temas que el texto nos habla, pero sí vamos a recordar que nosotros tenemos una aldea de consuelo que se llama la iglesia y nuestro hogar. Que esta aldea de consuelo sea práctico para nosotros y podamos escucharte a ti, enfrentar los problemas y enfrentar las situaciones y expulsar a aquellos demonios que nos están impidiendo gozar y ser una aldea de consuelo. Bendito sea tu palabra leída y lo ponemos en tu nombre la reflexión. Amén. Déjalo así, Mitchell, por favor. Versículo 21. Dice allí: y entraron en Capernaum. En Capernaum y los días de reposo. Dos cosas hay aquí. Un lugar, o sea, Capernaum, y los días de reposo. ¿Que habla de qué? De un tiempo. O sea, era el sábado. Y entraron a la sinagoga, otro lugar, y enseñaba. Cuatro cosas aquí. Capernaum, un lugar, y los días de reposo. O sea, el sábado, y que entró en un lugar, que era la sinagoga, y enseñaba. Tras haber, déjalo ahí, Mitchell, tras haber juntado a sus primeros discípulos, y según lo que informa Lucas en el capítulo 4, versículo 16 al 30, Jesús lidió con un conflicto en Nazaret, donde él estaba viviendo en ese momento, la ciudad donde creció, cuyos pobladores trataron de tirarlo por el despeñadero, por como para reclamarle porque él había sido blasfemo, por haber afirmado que la escritura que leyó en ese tiempo, en donde ve la misión de él, si usted lo pueden leer con más calma después, en el versículo 17, 18 y 19 de Lucas, capítulo 4, él dice que esta escritura se ha cumplido en mí. Yo vine a cumplir esta misión, a liberar los cautivos y todo lo que dice el texto allí. Jesús entonces parte hacia la ciudad de Capernaum, lo que dice el texto. Y cuando entraron en Capernaum, en Galilea, que era una parte de Galilea, se convirtió su ciudad en su residencia tanto de él como su discípulo. Porque él era un predicador itinerante, pero siempre tuvo que tener un arraigo, o sea, se ubicó en un lugar. De hecho, Pedro tenía su residencia ahí.
y los estudiosos y antropólogos dicen que era su lugar de matrilocal. Matrilocal, ¿qué significa esto? Es una ciudad donde el tipo de familia en que el esposo vive con la familia de su esposa. Eso es matrilocal, así dicen los antropólogos, el tipo de familia. Y también nosotros tenemos diferentes tipos de familias. Familias nucleares, o sea, los padres viven con sus hijos, padres y hijos, o familias diversas. Hay familias de tipo extendida, donde los hijos viven con los abuelos, como el caso de Pedro aquí. Pedro tenía una residencia y entonces Jesús comenzó a tomar esa parte como su residencia. Si ustedes notan ahí en el capítulo 1, versículo 29, si alguien puede leerlo, dice que era donde vivía la suegra de Pedro. O sea que Pedro vivía en la casa de su suegra. Una práctica muy común en la zona de Palestina en el tiempo de Jesús. Entonces vayamos ubicando. La palabra Capernaum significa aldea de consuelo. Y de eso es lo que quiero que hablemos. La iglesia debe ser una aldea de consuelo. La casa debe ser una aldea de consuelo. O el hogar, o la familia. Entonces, si no es una aldea de consuelo, perdemos la dimensión por la cual fue creada la casa de Dios y la casa nuestra, de nuestra familia. Entonces, a la frecuencia de la visita, vemos que él se ubicó en el capítulo, ahí mismo, en esa casa de consuelo, o sea, en Capernaum, en la ciudad de Capernaum. ¿Lo puedes leer, por favor, Héctor? Marcos 2:1, por favor. Marcos 2:1, por favor. Marcos 2:1. No cambies, Michelle. Déjalo ahí para que yo siga trabajando con el texto y lo puedan ver después con calma. Entonces busco acá en Marcos en la 2:1. Reina Sí, Valera. When he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. Ok. ¿Viste la palabra en inglés? Home. En español, ¿qué sería? Casa. ¿Verdad? Léelo en español, por favor. Dice la Reina Valera 1960, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Quiero dejar esta primera idea. Jesús tenía su casa, ¿qué? O más o menos él era un predicador itinerante en Capernaum. Él visitaba otros lugares, pero siempre regresaba a Capernaum como era su casa. ¿Cuál es nuestra casa? Balboa Union, ¿qué? Church. ¿Cuál es nuestra casa? Ahí donde vivimos. Es nuestra casa. Entonces Jesús tenía su aldea de consuelo o su casa de consuelo. Balboa Union Church debe ser una casa de consuelo para la gente que llegue, para nosotros y para la gente que llegue. Nuestra casa debe ser una casa de consuelo para nuestros hijos, para nuestros familiares. Y a veces en la casa hay diversos tipos de familias. Familias nucleares, familias extendidas, y hoy día hay los abuelos viviendo, los nietos viviendo con sus abuelos, y así, diferentes tipos de casas. O padres viviendo con sus hijos solamente, un padre con un hijo, o una madre con una hija, pero ese debe ser nuestra casa de consuelo. Ahora bien, versículo 22, Michel, regresa la palabra para que veamos qué dice el texto. No solamente estaba, ahí está, 21, era en el día de reposo, era un día sagrado para los judíos, y entrando en la sinagoga, ¿qué representaba? En el tiempo de Esdras, como ellos no podrían, levantaron ese concepto de sinagoga, en el concepto de un lugar de adoración, pero también un lugar de instrucción. Y solamente a ese lugar, en el tiempo de Jesús, podían entrar los hombres. 1, 2, maduros, y 3, limpios, o sea que eran puros. No podía entrar otro tipo de personas. Los jóvenes o los niños, hasta los 12 se les enseñaba la ley, y las niñas no podían entrar a la sinagoga, o estaban apartados, estaban en otro lugar. Entonces ya ve el contexto. La sinagoga era un lugar de adoración, era un lugar de instrucción.
Así debe ser la iglesia, así debe ser la casa. Un lugar de adoración, un lugar de instrucción. Y noten el texto que dice, ¿qué más decía? Versículo 21. Por favor, Michelle, lo deja ahí y no lo cambies para que podamos ver lo que el texto nos menciona. Dice, y Jesús que enseñaba. La palabra es didaqué, o Jesús enseñaba, o sea, estaba dando la instrucción. Aparentemente en la sinagoga, si no había un rabino, se invitaba a una persona importante para enseñar la palabra de Dios, para enseñar las escrituras, y esa persona enseñaba las escrituras, y Jesús fue invitado para enseñar. Y tenía que ser de la comunidad, porque no podía ser fuera de la comunidad. Era una persona que debía estar ahí, que lo conocían. Versículo 21 dice, y se admiraban de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Jesús, déjalo ahí, Michelle, Jesús ganaba la admiración de la gente, de los residentes de Capernaum, porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas, dice el versículo 22. Señalo que la palabra aquí que traduce autoridad, escuche bien esto, en el original griego significa exousian o escosian, que significa un poder que sale o emana de alguien. O sea que Jesús tenía el poder en sí mismo y enseñaba de sí mismo a otras personas con autoridad. La clave es esto, es relevante para lo que viene después de la liberación del demonio, que viene más adelante. Los maestros de la ley aquí basaban su enseñanza, lo que dice aquí los escribas, los fariseos y sobre todo los escribas, basaban su enseñanza sobre todo en la autoridad de las escrituras y de otros maestros, como yo estoy haciendo aquí, basando la autoridad de la escritura. Estoy leyendo el texto de Marcos y estudiando otros maestros, y entonces estudio la palabra y les comunico. Pero Jesús era diferente. Jesús enseñaba con autoridad propia, porque la escritura y la enseñanza venían de él, de su propia autoridad. La diferencia es que los otros enseñaban de otros y Jesús enseñaba de él, con su propia autoridad. Este espacio, la sinagoga, donde suceden cosas importantes, la primera vez que Jesús empieza a enseñar y enseña una doctrina nueva. No nos damos que el autor quiere llevar nuestra atención, y Marcos nos llama la atención a que qué es lo que enseñaba Jesús, que proclamaba admiración de la gente. Por otro lado, el texto dice básicamente, cuenta que la gente lo compara con los escribas. ¿Qué había olvidado en su discurso los escribas y los maestros de la ley para que la gente ya no le reconociera para enseñar? Podemos intuir que Jesús no se limitaba a comunicar las escrituras, más bien él venía desde la escritura y se relacionaba con la gente, con sus situaciones cotidianas y pasaba por el pueblo. Él dialogaba con ellos con la escritura, con el texto. No era un intelectual, no era una conferencia magistral. Jesús posiblemente se pone en lugar de ellos y sus vivencias cotidianas, y el discurso magistral se convertía en un diálogo con ellos, con cada uno de su historia. O sea, había una relación entre la palabra, entre Jesús y la gente con quien él hablaba. Así debe ser la iglesia o nuestra casa de consuelo. Así debe ser la casa de consuelo en nuestra casa. Debemos dialogar la escritura con la gente nuestra, no ser autoritario, no ser simplemente jefe. No digo nada del jefe mayor, pero de colombino, sino debemos ser jefe. No, debemos dialogar con nuestra gente en la historia, mostrar preocupación sincera y respetuosa por los otros y por las otras. Debe haber justicia. ¿Qué es lo que dice los textos originalmente? Que el problema es que los escribas enseñaban la ley, pero no enseñaban la esencia detrás de la ley, la justicia. Si la justicia no es mayor que los fariseos, porque a veces nosotros nos podemos convertir en fariseos o escribas, si nuestra justicia no es mayor que los fariseos, y a veces juzgamos gente y los que enseñan, si nuestra justicia no es mayor de lo que enseñamos, somos fariseos, somos escribas. O sea, si nuestras actitudes y nuestra cotidianidad
no es real con la gente que vivimos en la iglesia y en nuestra casa, somos fariseos y somos escribas. Simplemente enseñamos ley, pero no enseñamos la esencia de la ley, de la justicia. O sea, dar a cada cual lo que se merece. Ahora bien, si seguimos con los textos, ustedes notan que dicen que en Capernaum Jesús estuvo en casa y ahí fue donde su primer encuentro con los demonios. Versículo 23, en adelante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo si los hombres solamente podían entrar? Y los hombres podían, no lo quite Michel porque voy a leerlos, los hombres podían entrar. Y se supone que eran adultos mayores. Y también que debían estar puros. ¿Cómo había una persona allí con un espíritu inmundo que dio voces? Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió, gritó, gritó. Y dice, ¿qué tienes? Y le habla teológicamente a Jesús. Lo conoce. Has venido a destruirnos. Has venido, ¿quién eres? El Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de ahí. Versículo 26, ¿qué dice? Súbelo un poquito. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de ahí. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Yo sé que los espíritus malignos o demoníacos o demonios son gobernados por Satanás. Su trabajo es tentar a la gente y dañar a la gente por dentro. Aquí habla de posesión, básicamente. Dios es creador de todo, no Satanás, pero Dios permite a través de estas situaciones ángeles caídos que se unieron a Satanás para su rebelión. Y aunque todo enfermedad a veces pareciera que viniera de esto, no es así. Pero existe los demonios. Algunos no creen esto. Y existe ¿qué sabemos de los demonios? Cuando Jesús acabó de enseñar en la sinagoga, algo insólito sucedió. Como un hombre con espíritu impuro podía estar en la sinagoga. Y así sucede en nuestras iglesias. Espíritu impuro, ¿qué significaba? Que no estaba de acuerdo a la parte espiritual, o sea, que no estaba limpio. Había un espíritu, alguien que estaba poseído por un demonio. Pero se supone que en nuestro hogar de consuelo no debe haber espíritu impuro, o se supone que en nuestra casa no debe haber espíritu impuro. Hay mucha gente que hoy dice que las enfermedades mentales, epilepsia, esquizofrenia, personalidad múltiple, entre otras, gente sordomuda, gente ciega, sorda, tienen espíritus inmundos. No necesariamente eso es verdad. Pero las investigaciones religiosas consideran que hay casos de posesión en la vida de las personas. Posesión, o sea, que tienen un espíritu dentro de sí mismo que lo gobierna, que lo domina, que lo hace hacer cosas y que tiene una fuerza infernal que dice que no pueden tomar control. Y hay en nuestras iglesias, y hay en nuestras casas, y hay en nuestra sociedad, y hay en nuestra cultura religiosa. La investigación religiosa consideran que un caso de posesión demoníaco es distinto, aunque no excluye este asunto. Hermanos y hermanas, a un padecimiento mental. La mejor cura o forma de tratar esto es lo que realizó Jesús. ¿Qué hizo con el demoniado en Capernaum? Lo liberó. El endemoniado se presentó como una pluralidad de entes, dice que en una sola persona. Había muchos espíritus que estaban ahí con él. Versículo 24, lo cual es algo característico de esta gente, de este fenómeno. Pero estos demonios van más allá y declaran, antes que cualquier humano lo hiciera, en el versículo 24, sé quién eres, el Santo de Dios, o sea, expresión que significa, se refiere a que tú tienes una relación especial con Dios. Y a veces cuando uno se enfrenta a demonios, se ríen de nosotros porque parece que no tenemos la autoridad para hablar con ellos o enfrentarlos o liberar. A lo que Jesús responde de inmediato, cállate y sal de él. Versículo 25. Debido a que diversos estudiosos señalan que el marco, la narrativa corre bajo la idea de enseñar bajo el modelo de que el Jesús quiere que se calle, que no querían que supiera que él era
el Mesías, estos demonios hicieron un spoiler. ¿Qué sería la palabra spoiler? Una revelación, ¿verdad? Un spoiler, o sea, proclamaron. Spoiler, ¿qué es colombino? ¿Qué significa spoiler? Revelación, Bexi, o como una revelación. Como un Sí, es como cuando alguien te cuenta algo que tú no conocías anteriormente. Así dice la versión en inglés, un spoiler, o sea, como fue revelado ante todos. ¿Y qué hizo Jesús? Escuchó los demonios y los sacó. Capernaum, el lugar de Jesús, el lugar de consuelo. Y la sinagoga, el lugar más sagrado de la ciudad. Ahí se manifestó el demonio. ¿Usted cree que el demonio se puede manifestar en nuestra aldea de consuelo? O sea, la iglesia. O también nuestra casa. Según las naciones, muchas veces los demonios habitan en nuestra casa, sea la iglesia, en nuestro hogar. Las Naciones Unidas lo dicen las Naciones Unidas y está claro, el hogar es un lugar más peligroso para las mujeres y para los niños. ¿Por qué? Porque hay un alto índice de violencia intradoméstica, demonios ocultos, abuso sexual en la infancia, lejos de ser un crimen realizado por desconocido. La violencia sexual hacia los niños tiene una gran incidencia en los entornos familiares. Y yo he pasado por muchas consejerías donde niños o personas ya adultas o jóvenes han pasado por el abuso sexual. Y es frecuente en los hogares. Y no solamente en los hogares, sino en las iglesias. Es frecuente que nuestros jóvenes y nuestros niños sean abusados. Y en nuestras casas, que las mujeres sean violentadas. No estamos hablando de demonios sobrenaturales, estamos hablando de los demonios que también existen en nuestra casa, que debía ser una casa de consuelo. El mensaje de este pasaje es claro, los demonios no están fuera. Sí, claro que hay demonios afuera. Claro que hay demonios hay afuera de nosotros. Hay afuera en la calle y lo vemos muchas veces. Pero los demonios más violentos y más peligrosos están muchas veces en nuestra iglesia y en nuestros hogares. Nos conocen íntimamente. No siempre se manifiestan abiertamente con gritos como terror, como este demonio. Pero son sombras, fenómenos que no son paranormales, pero que sí muchas de las veces en nuestros hogares no hacen ruido, sino que carcomen la vida de nuestros seres amados en el silencio de la depresión, de la angustia, de los pensamientos suicidas. Otras veces se presentan con violencia, con golpes, con acusaciones verbales y después también con abuso infantil. Como Jesús, aún cuando entonces en casa haremos bien en mantenernos alerta bajo el consuelo de Dios. Esto no significa que la casa en nuestra casa todos son problemas sobrenaturales, ni tengamos que llamar a los cazafantasmas. Tú sabes que no debemos llamar a los cazafantasmas, pero la forma de liberarnos de estos demonios es como lo hizo Jesús, confrontándolos, hablando y exhibiéndolos. Sin duda, hay demonios reales, pero también hay demonios no de este tipo de posesión en nuestras casas, en nuestras iglesias. Sin duda, la oración, la alabanza, la lectura de la Escritura siempre son saludables y beneficiosas, pero además tenemos que ejercer lo mismo que hizo Jesús en su enseñanza. Exousia, como dice en el griego, el poder, tener el poder, la capacidad de enfrentar los demonios de nuestra iglesia y de la casa. El poder de reconocer que tenemos un problema, el poder de reconocer que tenemos un hijo cuando nos dice que un familiar lo está tocando, lo está molestando. El poder hacer la casa de nuestra hermana, el caso de nuestra hermana, a nuestra madre, si nos confiesa que es su esposo o su esposa o alguien lo está lastimando. A fin de cuentas, eso fue lo primero que hizo Jesús. Hermanos, yo estoy cansado de lidiar con gente que está siendo abusada, violentada, desde la casa y desde nuestra iglesia. Las iglesias no se escapan a eso. La sociedad es normal muchas veces eso. En el interior, en áreas indígenas, es normal, pero no debe ser en nuestra casa. La casa debe ser consuelo.
lugar de consuelo. La iglesia debe ser lugar de consuelo. Debemos hacer como Jesús, escuchar al demonio y luego expulsarlo. También nosotros tenemos que escuchar a estos demonios en el hogar, aunque resulte más espantoso y doloroso que cualquier manifestación sobrenatural. Pero es importante realizarlo como Jesús. Debemos tener el poder de encarar los diversos problemas que están en nuestra casa, las situaciones que hay en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, al interior de nuestro hogar, acompañar a la gente con autoridad y con poder como hizo Jesús. Con exousia, como dice el texto, con poder. Jesús enseñaba con poder, con autoridad de la palabra de Dios y su espíritu, además del acompañamiento de personas concretas. Hay que decirle a ese demonio que atormenta nuestra iglesia y que atormenta nuestro hogar, sal de aquí. Nosotros somos una aldea de consuelo. Nosotros somos una aldea de, una casa de consuelo. Amén. 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 Nosotros somos una casa de consuelo. Amén. Amén. Yo sé que la palabra es un poco dura, pero tenemos que entender que, como dice el texto, Jesús escuchó el demonio, lo enfrentó y lo sacó. Nosotros tenemos la misma autoridad de Jesús, de enfrentar el demonio, en escucharlo, pero también que sacarlo. Como dice el texto, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, y con el versículo 27, todos se asustaron cuando él sacó el demonio y se preguntaron, ¿qué es esto? Enseña de una manera diferente, nueva y con plena autoridad. Incluso los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y dice que muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la religión. ¿Qué religión enseñaba nueva esto? No, simplemente enseñaba que Cristo nos presenta algo que es importante. Hay que amar incondicionalmente a nuestra gente, la gente de nuestra iglesia. Hay que amar incondicionalmente a la gente en nuestra casa. Hay que ser solidario con la gente en nuestra iglesia y con la gente. Por eso que tenía autoridad Jesús. Porque él no hablaba magistralmente. Él entendía el problema humano y lo enfrentaba y practicaba la justicia. Marco, al igual que la iglesia en el siglo XXI, debe recordarnos a nosotros que nosotros debemos ser gente que construye, no destruye. Usted nota que la gente allá afuera está destruyendo, está riéndose, está destruyendo por ideas políticas, ideas ideológicas, pero destruyen y destruyen nuestro país y destruyen todo. Nosotros debemos ser gente que construye, gente que hace justicia, gente que libera, como el Jesús al endemoniado, pero también a los demonios que hay a veces en nuestras iglesias, en nuestras casas. Y Dios, el Señor nos invita a incluir con justicia a todas las personas. Demostrar al mundo que somos diferentes, que realmente el reino de Dios vino a establecerse en esta tierra. Que la iglesia de Balboa Union Church sea una iglesia que construya, que libere y que incluya verdaderamente. Que nuestras casas sea una iglesia, sea una casa que construya con amor, con solidaridad, que libere y que incluya a todos. Los hombres no son mejores que las mujeres no son mejores que los hombres. Debe haber ¿qué? Una relación mutua de espacio y poder, igual que en la iglesia. Por favor, hermanos y hermanas. Hay otras cosas que dice el texto que no vamos a incluir en estos momentos, sobre la autoridad, la liberación, los demonios y más fuertemente algunos conceptos teológicos. Pero quiero llamarle la atención hoy a que dejemos de estar violentando con nuestras palabras a nuestro prójimo. Y el prójimo es el que está al lado. Llámese esposa, hijos. No permitamos el abuso de nada ni nadie, en iglesia, ni en ningún lugar, ni en las casas. Practiquemos la justicia. Le demos a cada cual lo que se merece, como dice el texto. Dios nos invita a ser gente diferente, a construir, a liberar, a incluir a todos. Amén. Dios nos invita a eso a través de Jesús. Tenemos el poder de ¿qué? De liberar. Si usted está violentando, entregue eso a Dios. Y si usted se está dejando de violentar,
también entregue eso a Dios. La iglesia no puede callar la violencia, ni el abuso, ni los demonios internos de espacio y poder. La iglesia tiene que enfrentar eso con justicia, como lo enfrentó Jesús. Pero también en nuestras casas tiene que enfrentarse eso. Basta allá a los abusos, a la violencia. Basta ya al destruir. Hay que liberarnos y hay que incluir a todos, porque para Dios todos somos iguales. Amén. Amén. Palabra Amén. dura. Amén. Palabra dura, pero palabra que nos invita a ¿qué? A construir, a liberar e incluir en nuestra relación. Gracias, hermanos y hermanas. Saquemos los demonios de nuestro, no solamente los sobrenaturales, sino también los naturales. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Gloria. Muchas gracias. Un voluntario y una voluntaria que desea interceder por nosotros. Bexy, por favor, que ya estás con nosotros. Intercede por nosotros, Bexy, por favor. Padre eterno, te damos las gracias por estar un domingo más con nosotros, porque tú has dicho que cuando dos o más se reúnen para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, tú estás aquí, presente. Padre eterno, te damos las gracias también por darnos la fortaleza, porque dentro de nosotros estás tú y con todo tu poder podemos y debemos desterrar demonios, tanto los naturales como los sobrenaturales, Señor. Señor, llénanos de tu espíritu para que encontremos, Sí, Señor. para que podamos identificarlo, Señor, y para que también encontremos dentro de nosotros esa fortaleza, no la divina que ya tú pusiste adentro, sino la humana, para levantar nuestra voz en contra de todo lo que no es correcto, en contra de todo lo que no pertenece a ti, en contra de todo lo que no nos hace bien, Señor, para desterrar incluso y sobre todo cuando la lucha es contra el demonio que tenemos nosotros adentro, de nuestra propia creación, de nuestra propia imaginación, de nuestro propio apego y de nuestra propia falta de fe. Señor, fortalécenos en ti, en tu espíritu. Hermánanos para que nos ayudemos y nos apoyemos los unos a los otros en este caminar. Así es, Porque Señor. para todos es duro tomar esas decisiones, Señor. Señor, ponemos delante de ti también nuestra asamblea general que vamos a tener justo después del servicio, Señor. Ayúdanos a continuar trabajando para nuestra iglesia, para la honra y gloria de tu nombre, Señor, por siempre. Amén. La invitación, como dice Bexty, hacer como dice el texto, hacer Capernaum, una casa de consuelo. Amén. Seamos una Amén. casa de consuelo, una casa de consuelo, una casa espiritual y una casa familiar de consuelo. Y seamos bendición a otra gente que necesita de esa casa de consuelo. Que el Señor nos bendiga el resto de la semana en este aspecto y de ahora después en la asamblea. Amén y amén. Amén. Vamos a escuchar una canción, ¿verdad, Mitchell? Que nos invita a reflexionar y a pensar que somos una casa de consuelo. Y fuera los demonios sobrenaturales y fuera los demonios naturales con el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Y gracias Reinaldo por escuchar música en Por la vivo. música. A la orden, a la orden. Y ayer lo que hiciste con el jefe con la canción del cumpleaños en ese jazz, me gocé. Ese fue un cumpleaños con flow. Vamos a cantarle al jefe. Listo. 1, Gracias. 2 y 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, colorido. Happy birthday to you. Gracias. Thank you. Que
tú cumplas cumplas muchos años feliz. Michelle, Thank you very much. Thank you, Michelle. thank you, thank you. Michelle, ora por Colombino, por favor, en español e inglés, suave, rápidamente. Perdón, pastor. Ora por Colombino, en español e inglés, rápidamente por su cumpleaños. Ok, Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Colombino. Te damos gracias, Padre, porque le permites estar con nosotros, y sobre todo, Padre, porque permites que pueda disfrutar su vida, que pueda seguir adelante. A pesar de cualquier problema que se presente en la vida, tú siempre estás ayudándolo, siempre estás sosteniéndolo desde su espalda, para que no caiga. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.